Hola, ¿cómo están, queridísimos alumnos, otra vez? Bueno, seguimos con las clases de físico-química. Esta clase voy a avanzar un poquito con la teoría, bastante con la teoría. Esta clase la voy a dividir en dos partes. La primera parte es más tranquila, o sea, uno es para escuchar un poco las propiedades químicas y físicas del mundo, y la segunda parte es más para tomar apuntes y para comprender terminología que vamos a usar y que es medio difícil. Entonces empecemos. Clase 8, unidad 1. Todavía estamos en la unidad 1, pero esta es la última parte. Ahora llegamos a la tabla periódica. Bien, bueno. Primero que todo, este video lo vamos a ver con la tabla periódica en mano, ¿sí? Entonces, alerta, alto. No siga viendo este video si no es que no tiene su tabla periódica en la mano. Por favor. Sí, la vamos a usar un montón y es súper importante que ustedes usen sus tablas periódicas. Que las usen porque ustedes, cuando tengamos el examen, porque en algún momento vamos a tener examen, vamos a volver a las clases, van a tener que usar la tabla periódica y van a tener que saber usarlas. Esto se los digo siempre, pero se los voy a seguir diciendo. Así que, si no la tienen ahora en la mano, vayan y busquen la tabla periódica. Busquen hojas para tomar apuntes, porque por algún apunte que puedan tomar. O lo que pueden hacer es anotar el minuto tanto donde yo digo algo importante, entonces después lo revisan más en detalle y lo anotan, ¿sí? Pero van a usar hoja de papel. Pero la tabla periódica la vamos a usar, la tienen que usar ustedes, ¿sí? Bien, entonces sigamos. Ahora que calculo que todos ya tienen sus tablas periódicas, vamos a seguir. Y como les decía hace un rato, esta primera parte es para estar un poquito más relajados y escuchando un poquito las características de los elementos que están en la tabla periódica y los ordenamientos, ¿no? Bien, varias de las cosas que nosotros estuvimos charlando o que vamos a charlar en este video ya las estuvimos viendo un poquito, ¿sí? Entonces, ahora los voy a decir un poquito más en profundidad, pero vamos a repasar eso que ya vimos. Y lo primero que vamos a empezar es con los periodos y los grupos. Ya estuvimos viendo que los periodos son los renglones horizontales, ¿no? Por ejemplo, el periodo 1 está formado por el hidrógeno y el helio. El periodo 2 está formado por el litio, berilio, bueno, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón y todos estos, ¿no? El periodo 3 está formado por el tercer renglón. El periodo 4 por el cuarto renglón. ¿Está bien? Y así hasta el periodo que sigue, hasta el último. Y las columnas van a ser los grupos. ¿Sí? Eso es súper importante, pero yo nunca me confundo. Porque todos los elementos de un mismo grupo van a tener características similares, ¿no? Entonces, el periodo puede cambiar. Pero el grupo, si bien también puede cambiar, todos los elementos dentro de un mismo periodo, dentro de un mismo grupo, van a tener características similares. Y por eso yo me acuerdo que los grupos son las columnas. Por ejemplo, yo puedo usar la columna del carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, ¿sí? Y en esa columna yo sé que estamos en el grupo 4, 4A, que acá no lo dice, ¿sí? Pero como estamos en el grupo 4, tenemos que el carbono tiene 4 electrones en la última capa. El silicio también, el germanio también, el estaño también, el plomo también. Bien, esos 4 electrones le van a dar unas características especiales. Por ejemplo, yo me acuerdo fácilmente que el silicio y el germanio son semiconductores, porque yo en ingeniería los uso cuando tenemos diodos, que el funcionamiento de un diodo es con semiconductores. Bien, entonces, se usan en general diodos de silicio, de germanio o de alguna otra aleación, ¿no? Pero estos son elementos puros. Bien, entonces estos son semiconductores y tienen características parecidas, ¿sí? Y por eso sabemos que todos los elementos en un mismo grupo van a tener características parecidas y por eso yo nunca me voy a olvidar que cada una de las columnas es un grupo distinto, ¿no? Entonces, ustedes usen su experiencia para buscar la manera de acordarse que las columnas son los grupos y los renglones son los periodos. Eso va a ser muy importante, porque ya vimos en los videos anteriores que le dan ciertas características. El periodo nos habla de la cantidad de capas de electrones que tiene un elemento. Y el grupo nos va a decir cuántos elementos tiene la última capa. Es una información súper importante. A lo largo de este video vamos a ver por qué. Así que sigamos. Bien,
Entonces tenemos 7 periodos correspondiente a 7 posibles cantidades de capas de electrones que van a tener los elementos, y tenemos 18 grupos. Observen que acá tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, bueno, y así van a ir cambiando, ¿no? Grupo 5, grupo 6, grupo 7, el del manganeso, grupo 8, bueno, grupo 9, así hasta el 12, este es el grupo 12, y después viene el grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cuando nosotros veíamos eso en la tabla, ustedes tienen que tener la tabla periódica, por eso les estoy diciendo, ¿sí? Acá arriba yo estoy leyendo el grupo en el que estamos, ¿está bien? Acá arriba, que acá no aparece, pero ustedes en sus tablas tienen que ver que sí aparece. Bien, entonces, usen sus tablas, ¿sí? Por favor. Esta parte es muy fácil, ya la deberíamos más o menos saber. Y empecemos con los elementos del grupo 1. Elementos del grupo 1, voy a volver un cachito. Los elementos del grupo 1, ustedes tienen que tener sus tablas periódicas, ¿sí? Este es el grupo 1. Entonces, miren este grupo en sus tablas. Una nota sobre eso. El hidrógeno no pertenece al grupo 1. El hidrógeno lo pusieron acá porque no tenían otro lugar donde ponerlo, ¿no? El hidrógeno se comporta más como un no metal. De este lado tenemos los no metales y de este lado tenemos los metales. Lo vamos a ver en este video después. Pero el hidrógeno se comporta más como un no metal. Sin embargo, no es un no metal. Tampoco es un metal. Entonces, no tiene un lugar específico en la tabla. Por eso lo ponen ahí, porque se les ocurrió. Pero si están viendo sus tablas periódicas, seguramente van a ver que está como separadito, ¿no? Del grupo 1. El grupo 1 es el litio, sodio, potasio, ruidio, cesio y francio. Y después vienen un par más que fueron descubiertos más recientemente y creados sintéticamente. Bueno, pero el grupo 1 es este. Entonces ahora vamos a ver un poquito de las características del grupo 1. Acá está. Grupo 1, y esto no tienen que saberlo porque está en sus tablas periódicas. Dice metales alcalinos. Si alguien le pregunta ¿qué es el sodio? Ustedes pueden decir es un metal alcalino. Lo tienen en la tabla periódica, ¿no? Entonces usen la tabla periódica. Por eso yo trato de a distancia decirles cómo tienen que leerlas. Por eso tienen que tenerlas a mano y usarlas. ¿Está bien? Bueno. Grupo 1, metales alcalinos. Están constituidos por el litio, este de acá, sodio, potasio, rubidio, cesio y el francio. ¿Sí? Las características, estas características, yo les dije que esta parte del video era más para charlarla. Estas características son características generales, ¿sí? Como una tendencia. Pero en general, los grupos, las características del grupo 1, o sea, en general no, siempre, son muy reactivos. Después lo vamos a ver. Pero estos elementos se caracterizan por tener una reactividad muy grande. Reactividad es que reaccionan con otros elementos, ¿sí? Después lo vamos a entender más en profundidad. No suelen encontrarse en estado puro, claramente por su alta reactividad. Y son metales blandos. Ustedes, esta parte metálica, este es el sodio, podría agarrar un cuchillo y cortarlo tranquilamente. Podría tener más o menos como la consistencia de la manteca cuando está fría, que es más dura, ¿no? Bueno, más o menos esa consistencia. O sea, para un metal es bastante blando. Y vamos a ver más cosas. Son muy reactivos con el aire, por lo que se oxidan muy rápidamente. Y eso lo pueden ver específicamente en esta imagen de acá. Fíjense, este es un pedazo de litio metálico, puro. Lo cortaron con un cuchillo, acá quedó una laminita. ¿Sí? Ven que esta parte es plateadita, más clara. Y la parte de arriba es marrón, o sea, es gris oscuro. Esta parte está toda oxidada. El óxido en el litio no genera un color rojizo como en el hierro. Genera un color gris oscuro, que es el que se ve acá. Esta parte está toda oxidada y esta parte es más clarita, que refleja la luz y que es brillante como los metales. Es la parte no oxidada, y no está oxidada porque lo cortaron y le sacaron la foto al instante, ¿no? Si no, en pocos segundos ya se oxida. Lo mismo va a pasar con cualquier otro de estos metales y de los metales en general, ¿sí? Van a tener un cierto tiempo de oxidación, o sea, reaccionar con el oxígeno, y va a tener un cierto periodo. A veces se oxidan en más tiempo, a veces se oxidan muy rápidamente. Como estos que se oxidan muy rápidamente. Bien, reactivos con el aire, por lo que se oxidan muy rápidamente, y también reaccionan con el agua produciendo una reacción exotérmica.
Y acá les hice una notita, ¿sí? Una reacción exotérmica es una reacción que libera calor, por lo que un recipiente con una reacción de este estilo se calentaría y quemaría. Imagínense, por ejemplo, una taza de café caliente que ustedes la tienen en la mano y están sintiendo que está caliente, ¿no? Le está doliendo. Por ahí sí es una taza muy finita, como los que nos dan en McDonald's, ¿vieron? Con el café, uno se quema. Bueno, imagínense que tienen un vaso a temperatura ambiente, con un líquido a temperatura ambiente, y le agregan un compuesto que está generando una reacción exotérmica. El vaso se va a empezar a calentar y a medida que se calienta más y más y más, se les va a quemar la mano como cuando agarramos una tacita de café. Bueno, eso es una reacción exotérmica, libera calor. Y si estamos agarrando o podemos medir la temperatura de ese compuesto o esa reacción, vamos a medir una temperatura alta, que es el calor que está liberando, ¿sí? Bien, entonces sigamos con esto. Esto era un aporte para sumar definiciones. Bien, entonces, con agua produce una reacción exotérmica. Otra característica son que son altamente inflamables. Son corrosivos, por los que hay que tener cuidado al manipularlos y al almacenarlos, ¿sí? Bueno, pasemos al litio. Este es el litio, les agrandé un poquito la imagen. Acá pueden ver la parte no oxidada y la parte sí oxidada. Y esto es un cristal o sea, el litio obviamente no está puro, ¿no? Litio se encontraría en forma de cristales mezclado con otros compuestos, con otros componentes, y para llegar a esta forma metálica hay que refinarlo, ¿sí? Tiene que pasar un proceso. Por eso en general este tipo de metales tienen un cierto costo elevado, no se encuentra naturalmente en la naturaleza. Uno tiene que hacer a veces procesos más costosos que otros, pero hay que hacer un proceso para llegar a esta parte metálica pura, ¿no? Bien, este es el sodio, ¿sí? Sodio metálico, después de que lo refinaron, que hicieron un proceso para llegar a su forma metálica pura. Este sodio también ustedes lo pueden cortar fácilmente con un cuchillo y se deshace, casi como un mantecol, pero el mantecol se deshace como en capas, ¿no? Este se deshace de manera más homogénea. Quizá puedan observar que acá tiene las rayitas del cuchillo con el que lo cortaron, ¿no? Bien, y en la naturaleza lo encontraríamos como un cristal, particularmente y muchas veces como cloruro de sodio, que ya lo conocen, es la sal normal. Este es un cristal de esa sal. Hay sales refinadas y hay sales naturales de cloruro de sodio. Bien, el cloruro de sodio, el sodio se encontraría en la parte de cloruro de sodio. Para nosotros conseguir el sodio metálico tenemos que separar el cloro del sodio con algún proceso químico y refinarlo para que quede de manera pura, metálica, ¿no? Bien, este es el potasio. La sal de potasio se llama alumbre de potasio, ¿sí? Esto se encuentra en la naturaleza y uno puede refinarlo para conseguir el potasio metálico, ¿no? Acá observen que este también está cortado como en capitas y lo cortaron rápido y le sacaron la foto para que no se oxide, pero en los bordes ya ven que está todo oxidado con un color oscuro. Y acá ya se empieza a oxidar también. Bueno, entonces tienen unas ciertas propiedades parecidas, ¿no? Hasta ahora todos son metales blandos que se oxidan rápidamente y, bueno, y en este grupo tenemos esas características hasta ahora. Este es el rubidio. El rubidio tiene una temperatura de fusión. La temperatura de fusión es la temperatura que tenía que tener un cuerpo para que pase de estado sólido a estado líquido, ¿verdad? Entonces así se encuentra en la naturaleza el rubidio en forma de cristales. La palabra rubidio viene de rubí, que es el color rojo oscuro, porque muchos de los cristales tienen estas manchitas de color rojo oscuro. Entonces en minería uno cuando busca estos cristales ya sabe que son cristales de, no sé cómo se llama este mineral así, pero que tienen rubidio y que se puede obtener rubidio. Bueno, después de hacer un proceso de refinamiento se llega al rubidio puro metálico, y el rubidio puro metálico lo van a encontrar en estas ampollas, ¿sí? O en estos frasquitos de vidrio. Acá adentro tiene un gas inerte, vamos a ver después qué son, y este gas inerte no reacciona con el rubidio, por eso es que esta parte de acá no se oxidó. De hecho, este rubidio, esta parte toda está sólida y probablemente esté alrededor de los 30 grados centígrados, 35 grados centígrados, que es el punto de fusión del rubidio. Entonces, si está a menos de 30 grados, está sólido. Si está a más de 30 grados, se empieza a derretir y a convertir en líquido, ¿no?
Pero observen que no se oxida porque acá dentro del vidrio tiene un gas inerte que no reacciona. Entonces no se oxida. Si ustedes rompen esta ampolla, acá va a entrar el oxígeno y el oxígeno sí va a reaccionar con el rubidio y se va a empezar a oxidar todo esto, ¿no? Bien. También podría hacer alguna acotación sobre el proceso. Por ejemplo, el rubidio es mucho más caro que el magnesio o que el sodio porque uno obtiene menos cantidad de rubidio por el proceso de más cantidad del mineral y es un procesamiento más complejo, más costoso. Entonces eso le suma mucho al costo de cada uno de estos elementos. Bien. Después tenemos el cesio. El cesio también tiene un punto de fusión bastante bajo. Por eso es que también se torna líquido rápidamente. Vienen estas ampollitas y acá adentro tiene un gas inerte para que no reaccione. Y en forma de mineral se encuentra de esta manera. Otra vez hay que hacer un proceso para conseguir el cesio puro en forma metálica, ¿no? Bien. El último que tenemos es el francio. En nuestra tabla periódica seguramente está el periodo 8. Que ese no lo vamos a ver. De hecho, el francio mismo tiene un tiempo de vida muy corto. Nosotros encontramos el mineral francio, del cual vamos a sacar el francio, que es este, que debe tener su cierto nombre, con otras cosas, ¿no? Entonces uno refina y extrae el poco pedacito de francio que puede tener este mineral y lo consigue poner en esta botellita. Bien. El francio es súper inestable. Tiene una vida útil, así puro, como está acá, de alrededor de 30 minutos más o menos. Entonces después de eso pierde las propiedades. O sea, por eso es que es difícil, muy difícil de tener o de ver francio real. Hay que producirlo y verlo antes de los 30 minutos que pasaron después de que se produjo, ¿no? Bien, bueno, pero hasta ahora estamos en el grupo metales alcalinos. Todos tienen más o menos propiedades parecidas. Punto de fusión bajo, son blandos, sí, en estado sólido, ¿no? Y reaccionan muy fuertemente con el agua. Vamos a ver ejemplos de eso. Dijimos que en un mismo grupo tienen características parecidas que los que le dije recién y que reaccionan. Ahora vamos a ver cómo primero el litio va a reaccionar con agua, después el sodio va a reaccionar un poquito más, después el potasio va a reaccionar más que el sodio y que el litio, el rubidio va a reaccionar con agua, va a reaccionar mucho más y ahora vamos a ver que el cesio también va a reaccionar más. Pero fíjense que la reacción es similar. Pero a medida que nosotros bajamos en periodos, la reacción se hace más poderosa, ¿no? Más fuerte. Entonces también observen eso. Tiene características parecidas, pero a medida que uno va aumentando el periodo, ciertas características se potencian. Y en otros casos, otras características disminuyen, pero son similares, ¿no? Se pueden comparar. Entonces vamos a ver eso. Acá tenemos el litio en agua. Fíjense, un pedacito de litio. Cuando lo sueltan en agua, reacciona, ven que saca humo. Sale humo, reacciona y esto estaría generando bastante calor, ¿no? Es menos denso que el agua, por eso flota. Y además la reacción genera vapor entre el litio y el agua. Y esa capa de vapor hace como que patine por la superficie del agua, ¿no? Y ahora veamos qué pasa si tiraríamos sodio en agua. Acá está, ¿ven? Hace una reacción un poco mayor, ¿no? Que la del litio. Este es una sal, este es pedacitos de sodio y está cayendo una gotita de agua y reacciona un montón. ¿Ven? Cómo explota. Libera calor, es una reacción muy rápida y también libera mucha energía, ¿no? Bien, acá se puede ver el humito y el calor y la luz. Ahora veamos qué pasa si tiramos potasio. ¿Ven que reacciona un poquito más? Le voy a poner... El litio reaccionaba muy poquitito, apenas se veía un humito, ¿no? El sodio acá tenemos, este es como otro experimento distinto, o sea, no sabemos si son las mismas cantidades, pero acá muy probablemente sea la misma cantidad de litio que de potasio, ¿no? Y fíjense que el potasio ya está tirando una llama bastante grande, es un pedacito súper chiquitito que están tirando ahí. Está tirando, se está descomponiendo, está tirando reacciones, o sea, pedacitos de litio para todos lados, está reaccionando un montón y liberando un montón de calor. Bien, veamos qué pasa si tiraríamos rubidio en agua. ¿Ven? Ahora la reacción es un pedacito que tiran y ya... Ven que el tipo no se ve, pero tiene como... Bueno, el guante para protegerse y tiene como un vasito. De ahí el líquido cae... O sea, el rubidio cae líquido porque debe estar a más de 30 grados centígrados.
Entonces cae líquido y miren cómo reacciona. Reacciona un montón más que los anteriores, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si tiraríamos cesio en el agua? Ven que pone un pedacito chiquito y estalla todo el recipiente, ¿ven? Bueno, es en principio una reacción muy similar en todo el grupo, pero a medida que bajamos en el periodo, a medida que bajamos el periodo, la reacción va aumentando cada vez más, ¿no? Es un ejemplo de características que permanecen en el mismo grupo, pero van aumentando en este caso, ¿no? Entonces, esto, si alguna vez se dedican a diseñar o a ingeniería química, a diseñar algún compuesto o algo, les va a servir mucho tener en consideración que los elementos del mismo grupo tienen características parecidas, porque por ejemplo pueden probar para hacer alguna aleación de metal un litio y ven que se comporta más o menos bien y dicen, bueno, a ver, probemos el potasio, ¿no? Que debe tener características similares, o el sodio o el rubidio, por ejemplo, ¿no? Entonces ya con un mismo grupo tienen un patrón para saber más o menos qué aleación probar si es que quieren diseñar, ¿no? Bien. Bueno, entonces pasemos al grupo 2. Si lo tienen en sus tablas periódicas, arriba del grupo 2 dice metales alcalino térreos. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos. Este es el berilio. Después el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Acá tenemos. Características. Son muy reactivos. No tanto como los grupo 1, pero son muy reactivos también. Y casi lo mismo, ¿no? Por su... no se suelen encontrar en estado puro por su reactividad. Y son metales también blandos. No tan blandos como los del grupo 1, pero sí son blandos, ¿no? Entonces si uno quisiera hacer una aleación de dureza con metales, no se va a poder con estos, ¿no? Pero tienen otras propiedades importantes. Bien, acá tenemos, son como lingotitos de magnesio cortados, ¿sí? Acá tenemos partes metálicas. Otra vez, parten de minerales y hay que refinarlos para llegar a su estado puro, ¿no? De los metales, cada uno de estos. Bien, el radio en particular, el radio es muy importante, lo vamos a ver después. Lo vamos a estudiar más en profundidad, sobre todo en la parte de reactividad. Fíjense que cuando lo iluminan con luz ultravioleta brilla. Por eso es que lo podían encontrar. Bueno, mentira. En verdad, ahora es que se puede encontrar en las minas el radio fácilmente, porque vas con una luz ultravioleta y ya ves cómo brilla por todos lados y ya sabes que hay radio. Entonces, bueno, de ahí las características radioactivas de los elementos, ¿no? Del nombre proviene de este elemento que se descubrió por primera vez que era radioactivo y se empezó a definir la radioactividad y después se descubrieron que otros elementos también se comportaban con radioactividad. Bueno, por eso radioactividad proviene de acá. Acá tenemos unas reacciones. Acá tenemos nitrato de glicina, ¿sí? O nitrato de bario, depende, hay que ver este compuesto de acá. Bien, la cosa es que tiene bario, por eso lo puse acá. Y el bario se encarga de producir este color rojizo cuando se quema. Y después, bueno, aumenta la temperatura. Cuando se llega a la energía de activación, la reacción se produce y ahí libera todo el compuesto, ¿no? Fíjense que primero tiene que adquirir cierta temperatura. Y acá tenemos, esto es estroncio y azufre al calor, ¿no? El azufre se quema, pero el estroncio le da ese color rojizo. Los dos parecidos, por eso están en el mismo grupo, ¿no? Bien, sigamos. Grupo 3 en adelante, ¿no? Desde el grupo 3 hasta el grupo 12. Y después algunos elementos del grupo 13 y algunos elementos del grupo 14 y algunos elementos del grupo 15, ¿no? Estos son los metales de transición. O búsquenlo en sus tablas periódicas, por favor. Fíjense que arriba, acá, debería decir metales de transición, ¿no? Arriba de todos los elementos dice metales de transición. Y que tiene colores distintos. Los metales de transición alcanzan hasta el aluminio, germanio, antimonio y polonio, ¿no? Después este de acá, que en mi tabla aparece como un septio. Acá debe estar en inglés. Bien. Fíjense que hay una liñita roja que va por encima de estos elementos que los dividen, ¿está bien? Y después hay una etiquetita en sus tablas periódicas que los marca a estos de acá, al aluminio, al galio, al estaño, al bismuto y a este de acá como metales pobres. Y hay una liñita que marca a los que están acá arriba como metaloides, ¿no?
Bien, no importa. Lo que importa es que estos de acá son metales y los del otro lado son no metales, que ahora los vamos a ver en el próximo, en la próxima filmina. Bien, si quisiéramos entender un poquito esto de que la tabla periódica diga metales pobres y metaloides, es que al estar en el límite, al ser tan parecidos los elementos, ¿sí?, entre estos metales que están justo en el bordecito y los no metales o metales pobres, tienen características similares, ¿sí? Entonces como que están en el límite, a veces se comportan como un metal y a veces se comportan como un no metal, entonces por eso es que están ahí medio pintados de color distinto, ¿no? Pero son datos que uno a veces le puede servir bastante. Bien, características de los metales de transición: tenemos sólidos a temperatura ambiente menos el mercurio, son meleables y dúctiles y son buenos conductores del calor y la electricidad. Bueno, estas son las utilidades comunes de los metales, ¿no? Primero, meleabilidad significa que se puede transformar en láminas. Ductilidad significa que se puede transformar en cables o alambres, ¿no? Por eso acá tenemos el cobre y la mayoría de nuestros alambres, o sea, conductores de electricidad, son de cobre, ¿no? Y las chapas pueden ser de hierro, de níquel, ¿no? De distintos metales. Y bueno, precisamente porque son metales, tienen estas características, es que nosotros le damos esta utilidad de metales, ¿no? Y también son buenos conductores del calor y la electricidad. Observen también el cobre, la plata, el oro. Estos son súper buenos conductores de electricidad. Por eso nosotros en el cableado que tenemos, en nuestras instalaciones eléctricas, usamos cobre. Y bueno, algunos también usan plata. El oro no se usa porque es muy caro, ¿no? Pero sí es un muy buen conductor. De hecho, adentro de los celulares nosotros tenemos los circuitos integrados. Bueno, tienen pistas de oro, porque son tan buenos conductores que con una capita finita en cada pista y muy finito de grosor pueden conducir la electricidad bastante bien. Entonces adentro de sus celulares tienen un montón de oro, que de hecho muchas veces se sacan todas las placas de toda la electrónica y se le saca todo el oro, y a veces se puede conseguir bastante cantidad, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, yo estimando así a grandes rasgos, podríamos agarrar 100 celulares viejos y sacar, no sé, 10 gramos de oro, que no es mucho. Pero bueno, 10 gramos son 10 gramos. Pero lo que pasa es que ustedes ahora me van a decir, ay, ¿por qué todo el mundo no lo hace y se llena de oro? Bueno, porque el proceso también cuesta, ¿no? Hay que conseguir ciertos químicos, hay que gastar mucho tiempo, hay que conseguir insumos. Eso también cuesta, al final te termina costando mucho más que lo que vas a sacar del oro. Salvo que con esta crisis el oro aumente demasiado, ¿no? En costo, en precio. Bueno, continuemos. Pero observen siempre, nunca pierdan de vista esto de que los grupos tienen, o sea, los elementos del mismo grupo tienen características similares. Entonces, eso cuando entiendan uno van a entender todos los demás. Por analogía, ¿no? Bien, bueno. Charlado un poquito esto, pasemos a los que siguen, los no metales. Acá tenemos, bueno, yo acá les puse el hidrógeno también, ¿no? Dije que no era un no metal, no está considerado no metal, pero tiene características más parecidas a las de un no metal que las características que tiene parecidas a un metal. Entonces por eso es que metí acá el hidrógeno, porque tenía que estar en algún lado, ¿no? Bien, características. Si son sólidos, son frágiles en general, ¿no? Recordemos que esto es una tendencia. No son buenos conductores de calor ni la electricidad. Y bueno, tiene más características, pero estas son un par para tener en cuenta y son principales, ¿no? Bien, entonces acá les hice otras características. O sea, les hice el resumencito. Metales. Acá les puse, bueno, metales de transición que llegan todos hasta acá, ¿no? Todos estos son metales de transición. Esta línea acá amarilla parece que divide y que estos son no metales, pero no es así, ¿no? Todos estos son metales de transición. Los metales, sólidos a temperatura ambiente menos el mercurio, son meleables, dúctiles y buenos conductores del calor y la electricidad. Y los no metales, si son sólidos, son frágiles. Dúctil y frágil, ¿no? Dúctil y meleable y frágil. Un elemento frágil se parte muy fácilmente. Por ejemplo, no sé, el vidrio. El vidrio es un elemento clásicamente frágil. Ustedes lo quieren doblar un poquito, no se dobla, pero si se dobla se parte directamente, ¿no?
Ahora, un pedazo de chapa, cualquiera, ustedes lo pueden doblar, ¿no? Por ejemplo, el aluminio de las latitas de coca, las pueden aplastar tranquilamente con la mano, bueno, y no se van a romper. Se doblan, cambia la forma, pero no se rompen. En cambio, los no metales sí son frágiles, se parten. En cuanto se quieren deformar, ¿no? Bien. Y los no metales, por ejemplo, no son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad. Por eso es que se pueden conseguir muy buenos aislantes compuestos por las partes, por ejemplo, bueno, distintos polímeros se usan de aislante térmico, ¿sí? Están compuestos por elementos orgánicos, ¿no? Carbono, nitrógeno, hidrógeno, por ejemplo, ¿no? U otras cosas. Bien. Bueno, esto era de resumencito. Esto ya dije que la primera parte era más para charlarla un poco. Igual tomen nota, vayan pensando elementos que tengan en su vida cotidiana, si son metales o si son no metales, con la tabla periódica, ¿no? Y vayan investigando un poquito eso. Bueno, acá les puse algunas imágenes, algunos metales. Este es el estaño, aluminio, titanio, cobre. Esto, toda la parte, en general, todo esto así se encuentra en la naturaleza, ¿no? Este es el zinc, magnesio, cromo, molibdeno. Acá hay algunas, este me parece que es magnesio metálico puro. Y esto es la parte del mineral que se encuentra en la naturaleza. Observen el vanadio, qué lindo que es el vanadio, ¿no? Después hay que ver si es tóxico o no, ¿no? Hay que tener cuidado con las piedras. Muchas, estas piedras de minerales, muchas tienen comportamientos que son radioactivos o tóxicos de alguna manera. Entonces hay que tener cuidado con los minerales que uno anda manipulando, ¿no? Igual nosotros no nos encontramos estos minerales por la calle todos los días, pero los que se encargan de trabajar en minería o cosas así, o si algún día van a alguna excursión y van a una mina y encuentran un mineral raro, traten de buscar a ver qué mineral es, porque hay algunos que son peligrosos, la verdad. Bien, y los no metales, acá por ejemplo tenemos el yodo, azufre, bromo. El bromo es líquido a temperatura ambiente. El fósforo, fíjense que es un color marrón y que es el mismo fósforo que usamos para encender, ¿no? La hornalla o el fuego. El cloro en general es un gas verdoso, amarillento. Esto es el azufre, esto es el carbono, ¿sí? Acá tenemos carbón y diamante, ¿no? El carbón y el diamante son el mismo compuesto químico, ¿no? Carbono, pero están armados de distinta manera. Después lo vamos a ver. Bueno, esto es el silicio, el boro, el flúor. Y bueno, por ahora puse estos solos, ¿no? Bien, qué lindo que es el flúor, la verdad. Bien, ahora pasemos al grupo 17, los halógenos. ¿Sí? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y acá tenemos TS, que en mi tabla dice urum septio. Bueno, ese. Bien, acá les puse, el nombre proviene del griego hal o al, que son sales, y genos, que son productores. Productores de sales. Ahora vamos a ver un poquito eso, ¿no? Observen acá les puse cómo va variando el radio, ¿sí? De los halógenos. Acá tenemos un poquito de configuración electrónica externa. Fíjense que es la misma, pero lo único que cambia es este numerito 2, numerito 3, numerito 4, numerito 5, que pertenece a ¿qué? Al periodo, ¿verdad? El astato pertenece al periodo 6. El yodo pertenece al periodo 5. El bromo pertenece al periodo 4. El cloro pertenece al periodo 3. Y el flúor pertenece al periodo 2. ¿Sí? Por eso la tabla periódica nos ayuda a ver. Las configuraciones electrónicas también nos van a dar detalles sobre qué está pasando y sobre la estructura de cada uno de estos átomos. Bien, veamos algunas características de los halógenos. Son una temperatura ambiente y presión normal. Se encuentran en los siguientes estados. Bueno, gaseoso, líquido o sólido, por ejemplo. Y gaseoso tenemos flúoro, cloro. Líquido tenemos el bromo. Y sólidos, yodo y astato. Observen esto, ¿no? Gaseoso a temperatura ambiente y a presión normal, o sea, de una atmósfera. Gaseoso, líquido, sólido, sólido, ¿no? Tiene que haber alguna característica en la estructura que nos vaya vinculando los estados de agregación de la materia y que de alguna manera crezca a medida que vamos aumentando el periodo, ¿no?
pero acá tenemos otra similitud. El tema de esto, de los estados de agregación, tiene que ver seguramente con la estructura de la molécula que forma, pero fíjense que son bastante parecidas. De hecho, seguramente si aumentáramos la presión, por ejemplo, primero, si vamos aumentando la presión de a poquito, seguramente se empieza a pasar a sólido, se empieza a pasar a líquido, después se empieza a pasar a líquido, y si aumentamos más la presión, va a pasar a sólido, 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 ¿no? Bien, o bajamos la temperatura, ¿no? Bueno, eso dije que esta parte era más charlada. Bien, características, son monovalentes. Más adelante vamos a ver qué es monovalente. Son los más electronegativos. Más adelante en este video vamos a ver qué es la electronegatividad. Son muy reactivos, ¿sí? También lo vamos a ver más adelante. Son muy coloridos y corrosivos, eso es muy importante. Y forman sales. Acá esto es súper importante. Una sal es un no metal más un metal. Igual creo que les puse algunos ejemplos. Ah, sí, acá está, mira. Sales. Una sal, esto lo pueden anotar, ¿no? Es la unión de un metal con un no metal, ¿no? Acá, observen, tenemos un sodio. El sodio tiene un electrón en la última capa, ¿verdad? Búsquenlo en su tabla periódica. Grupo 1 significa que tiene un electrón en la última capa. Y periodo 3 tiene 3 capas. Acá están las 3. Bien. ¿Y el flúor? ¿A qué grupo y periodo pertenece? Búsquenlo en la tabla. Lo acabamos de ver casi. Estaba arriba de todo el grupo 17. O sea que tiene 7 electrones en la última capa. Y como está en el periodo 2, tiene 2 capas. Muy bien. Lo que va a pasar, más adelante lo vamos a ver, pero yo ya se los voy adelantando. Hay una reglita que nos va a decir cómo se van a ir uniendo los elementos. Se llama la regla del octeto. Y dice que cada elemento, para estar en su forma más estable, va a querer llegar a tener 8 electrones en su última capa. Salvo que sea el hidrógeno, que no tiene 2 electrones, tiene una capa S solamente que admite 2 electrones. Bien, entonces observen esto. El sodio va a querer perder su último electroncito que está acá solito en la última capa. Y el flúor va a querer ganar electrones para llegar al octeto. Este tiene 8 en la última capa y este tiene 8 en la última capa, ¿no? Los dos están contentos. Los dos están estables. Esa es una unión iónica, pero lo vamos a ver más adelante. Pero a partir de esa unión iónica sale esta sal. Fluoruro de sodio sería. ¿Está bien? Una sal que nosotros conocemos muy bien es la del cloruro de sodio. Que fíjense que el cloro también es un halógeno. Está abajo del flúor. Y forma sales, por eso el nombre halógenos. Y cuando dicen que reacciona muy fácilmente es porque tiene una electronegatividad muy grande y que atrae electrones, se los arranca. Esto es como si nos queremos poner un poco chistosos con cosas que no deberíamos hacer chistes. Este es como un turista en la 9 de julio a las 10 de la noche. Este es como uno de esos ladrones que aparecen y te sacan el celular de las manos. Bueno, acá tiene un iPhone 10 en la mano, que es este último electrón. Y bueno, acá viene el chorro, el mejor de todos los chorros, que anda robando un montón todo el tiempo. Y lo veis, se lo saca. No tiene chance de evitarlo, ¿no? Bueno, el flúor es algo así como un chorro de celulares, pero de electrones. Cualquier electrón que ve libre, se lo arranca y se lo queda a él. Bueno, y si se lo arrancó a un metal, el metal queda con carga positiva. Y este queda con carga negativa, entonces eléctricamente se pegan, como si fuera un imán, la parte positiva con la negativa. Se quedan pegaditos. Bueno, por eso es que esto es una sal y por eso es que los halógenos tienen este nombre. Porque tienen una característica que es de robar muchos electrones y formar sales muy fácilmente. Y bueno, de hecho, toda la parte de los grupos, del grupo 1 y grupo 2, tiene una tendencia muy fácil a perder los electrones. Por eso se llevan tan bien, ¿no? El sodio y el flúor. Lo mismo pasa con el sodio y el cloruro de sodio. Sí, el cloruro de sodio es una unión también iónica. Todo lo que sea una unión metal con no metal es una unión iónica. Lo vamos a ver después. Pero bueno, también una unión de metal con un no metal es una sal. El tipo de unión es iónica, el compuesto se llama sal. Bien, y forman estas estructuras. Observen, acá tenemos un cloro y tenemos todos sodios alrededor. Y acá tenemos otro cloro y acá tenemos todos sodios alrededor, ¿no? Y al revés, acá tendríamos un sodio y tenemos todos cloros alrededor. Bueno, se forma esta red cristalina que le da la forma al compuesto, ¿no? Por eso conseguimos fácilmente los cristales, por ejemplo, del cloruro de sodio.
vayan y agarren un poquito de sal, traten de verlos con alguna lupa o algo, van a ver que son cristales. Tienen esta forma de acá. Son duros. Se pueden partir. Ustedes si agarran una pincita los parten. Bien. Son frágiles también. Por eso los pueden partir. Y después podríamos hablar un poquito del radio atómico. Después voy a volver con eso, ¿no? Bien. Estoy hablando un montón. Espero que no se hayan perdido demasiado. Ya les dije, esta parte es más charlada. Bueno, continuemos. Listo con los halógenos. Grupo 18, los gases nobles. Las características de los gases nobles o gases inertes, como en la tabla periódica ustedes deben decir, es el grupo de la derecha, el más a la derecha de todos, pintado de amarillo en general. Estos en general son gases y no reaccionan. No reaccionan porque tienen 8 electrones en sus últimas capas. Acá hay como grafiquito solamente las últimas capas. Tenemos, bueno, salvo el helio que tiene 2, y dijimos que las capas S se completan con 2 electrones. Entonces este tiene su última capa completa. Después este ahora sí, con 8, con 8, con 8, con 8, con 8. Como tienen 8 electrones en su última capa, por eso mismo es que no van a reaccionar. O sea, aunque estén rodeados de cualquier otro elemento, no reaccionan. No, ni sacan electrones, ni se pegan a nadie, ni nada. Deberíamos hacer un paréntesis y decir que los elementos gaseosos en general son diatómicos. Entonces están pegaditos ahí. Muy probablemente encontremos un helio 2 o helio 1. ¿Sí? Bien. Helio 2 significaría que son dos átomos de helio unidos y eso es un helio flotando, ¿no? En forma de gas. Bueno. Y si se acuerdan hace un ratito cuando yo les mostraba, les voy a buscar, estas ampollas, dije que acá tenía un gas inerte para que no reaccione y no se oxide. Bien, son estos gases que estamos hablando. Podría tener por ahí argón o neón o criptón, cualquiera de estos gases, y no va a reaccionar porque de hecho es un gas inerte que no reacciona, por eso acá no se oxida. ¿Sí? Si le hubieran puesto oxígeno, ahí sí, el oxígeno reacciona con el metal y lo oxidaría. ¿Está bien? Pero como esto tiene un gas inerte específicamente para que no reaccione, no reacciona. Sigamos. Bien. Entonces, características no suelen reaccionar, por lo que se los conoce como gases inertes, incoloros. Su estado de agregación es la de un gas, a presión y temperatura estándar. Presión y temperatura estándar serían 20 grados, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿no? Y tiene la última capa completa. Acá tenemos ejemplos de helio, neón, argón, criptón y xenón. Podríamos hacer algún chusmerío más sobre los gases nobles. Por ejemplo, se usaban muchos cuando estaban tratando de encontrar la estructura del átomo y la composición. Los científicos usaban algo que se llamaba tubo de rayos catódicos. Consistía en esto mismo, está acá. Poner acá, conectar una batería, por ahí con el negativo de este lado y con el positivo de este lado. Y adentro le ponían un gas y ponían una diferencia de potencial entre los dos bornes, ¿no? O sea, la diferencia de potencial de la batería. Tantos voltios. Iban aumentando la cantidad de voltios hasta que se producía un rayo que era electricidad que estaba pasando. O sea, estaría ionizando el gas que teníamos adentro. Entonces, acá estaría pasando electricidad. ¿Sí? Podríamos haber hecho el mismo experimento con el tubo de rayos catódicos. Y si le ponían distintos gases, tenían distintos colores. Y la diferencia de potencial cambiaba, pero no importa. Lo que importaba era que se veía este rayo de distintos colores que para ese entonces era algo súper mágico y súper científico. Y que estaba bueno. Bueno, nosotros podríamos repetir esta experiencia. Si agarramos un tubito, lo vaciamos, o sea, lo ponemos al vacío, sin aire. Le ponemos este gas y le hacemos circular una corriente. Vamos a ver estos colorcitos por acá. De hecho, ustedes lo pueden ver. Todavía hay lámparas de mercurio y tienen mercurio adentro. Le circula una corriente y excita el mercurio y el mercurio libera ese color que tiene tan característico. Creo que es medio amarillento por ahí. Después, si le cambiamos el gas, va a tener otro color. Por eso los tubos de neón. Los tubos de neón tienen neón, por eso brillan de tantos colores. ¿No? Les cambian un poquito el color del vidrio, pero el brillo tan particular del neón es que lo que se usaba antes para usar todos los carteles de neón, ¿no? Bueno, listo. Charlado esto. Ajá, bueno. Acá había una imagen que mostraba cómo los gases no reaccionan, ¿no? Si estas personas fueran gases inertes, se quedan ahí en una fiesta y no hablan con nadie y son re antisociales.
Bueno, este es un experimento de tubos de rayos catódicos. Acá tienes un electrodo que está tirando todos rayos a otro electrodo que tiene que tener el señor este en la mano. Entonces observen el color, ¿no? En ese momento eran experimentos muy lindos. Bueno, y acá tenemos graficados los átomos con todas sus capas completas. ¿Sí? Observen que todos en la última capa tienen 8 electrones. ¿Sí? Ejemplo de aplicación. Bueno, antiguamente existían unos dispositivos llamados dirigibles o zeppelins, que consistían en un gran volumen de gas más ligero que el aire, el cual producía una sustentabilidad adecuada para utilizarse como aeronaves propulsadas, ¿no? Este es el principio de flotabilidad común y corriente que vemos ahora en el agua, ¿no? ¿Por qué flota un barco hecho de metal? Bueno, porque tiene aire adentro y el volumen, la relación volumen-peso es menor que la relación volumen-peso del fluido desplazado, ¿no? No importa, eso después lo vamos a ver. O por ahí en física lo vemos. Bien. Entonces, por ejemplo, antiguamente llenaban este Zeppelin o este dirigible con hidrógeno. Lo llenaban con hidrógeno, que es un gas que pesa menos que el aire y de hecho flotaba. ¿Por qué? Porque pesaba menos que el aire, ¿no? Todo este volumen pesa menos que el mismo volumen de aire. Bien. Entonces, a ver. Según lo analizado hasta ahora, ¿qué problema podría surgir al contener hidrógeno en los dirigibles? Hablemos un poquito del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno acá es un protón y un electrón. Ustedes estuvimos viendo moléculas, ¿no? ¿Se acuerdan en cuántas moléculas había hidrógeno? Casi en todas. El hidrógeno es un elemento también muy reactivo, ¿sí? Va a tener una tendencia muy fácil, muy grande a perder este electrón. O sea, viene cualquiera con más electronegatividad y se lo arranca, se lo roba como un celular a una persona en la 9 de julio a las 10 de la noche, ¿no? Bueno, así, se lo arranca. Entonces es muy reactivo, porque tiene mucha facilidad para perder el electrón. Y al perder el electrón queda positivo, entonces se pega con otro y reacciona y ahí formó un compuesto. Bien, si nosotros ponemos un gas muy reactivo dentro de un contenedor muy grande, ¿no? Que posiblemente esté sujeto a ciertas variaciones de presión, cierto rozamiento, por ahí cierto contacto con combustibles, porque esto funcionaba tenía como unas turbinas que generaban el empuje para que esto se mueva para adelante o para atrás, y esas turbinas funcionaban con combustible, o sea que estábamos produciendo unas explosiones cerca de toda esta masa de un gas altamente reactivo, ¿no? ¿Qué se imaginan que puede pasar si ponen una chispita o cualquier cosa que produzca una diferencia de presión o que pueda producir que esto reaccione de alguna manera en contacto con un gas muy reactivo? ¿Qué puede pasar? Yo no sé cómo no lo pensaron los científicos, pero si ustedes van a ser científicos, por favor, piensen estas cosas, ¿no? Acá tenemos una relación, ¿no? De el tamaño, este era el Hindenburg. Observen la relación tamaño. Miren todo el volumen de hidrógeno que teníamos adentro, ¿sí? Acá tenemos uno más chiquitito. Este es el Titanic, o sea, casi del mismo tamaño que el Titanic. ¿Pueden creer? Gigante era. Contenido nominal de gas, 200.000 metros cúbicos. 200.000 metros cúbicos de hidrógeno altamente reactivo cerca de un motor de combustión interna con combustible que está explotando muchas veces por segundo. Cerca de por ahí te puede caer un rayo o cualquier cosa, y sometido a una gran presión estructural externa del dirigible, ¿no? De la estructura. Su longitud 245 metros, el diámetro mayor 41,2 metros. Bueno, peso promedio en servicio alrededor de 215 toneladas. 200, que la mayoría era el hidrógeno, ¿no? Como 200 toneladas de hidrógeno todo metido acá adentro. Imagínense la gran bomba gigante que puede ser eso. Bueno, de hecho no fue una bomba, sino que se empezó a combustionar, empezó la reacción química y esto empezó a reaccionar y empezó una combustión, ¿no? Esto se filtró oxígeno, empezó a reaccionar con el oxígeno y bueno, se incendió todo. La verdad es que terminó muy mal. Pero observen cómo tener en cuenta las características de la tabla periódica quizá podría haberles hecho darse cuenta de que esto no era muy seguro, que digamos, ¿no? Hacer. Actualmente hay dirigibles, no hay tantos, pero hay, y se reemplazó el hidrógeno por el helio, un gas inerte,
Entonces el helio ahora ya no reacciona. No hay probabilidad de que el helio reaccione en una combustión o como sea y produzca estos accidentes gigantes, ¿no? Entonces, fíjense, como un conocimiento muy básico de la tabla periódica podría haber eliminado un gran problema. Y acá se perdieron vidas, no sé cuántas vidas se perdieron. Ah, sí, acá estaba, mira, 36 vidas. Y cuántos otros problemas en costos y accidentes, ¿no? Que se podrían haber ahorrado, ¿no? Por usar solamente la tabla periódica que nosotros ahora tenemos en nuestras manos. O sea, atesórenla y guárdenla. Quiero decir, usemos la química con responsabilidad, ¿no? Bien. Bueno, lista la primera parte. Esa era la parte más charlada, que no había tanto para anotar, sino más para escuchar y pensar. Ahora vienen las definiciones importantes, ¿está bien? Yo les recomiendo que tomen nota. Bueno, entonces para esta parte yo les sugiero que por ahí vayan a descansar un ratito, tómense algo y después vuelvan con papel y lápiz y la tabla periódica, que vamos a anotar cosas importantes. Bien, empecemos. Características generales del ordenamiento de los elementos en la tabla periódica, ¿no? Y estas son 5 cosas que vamos a ahora definir y que las vamos a usar bastante para poder pensar después las características de los elementos, ¿no? Entonces, carga nuclear efectiva vamos a definir ahora, radio atómico, afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad. Carga nuclear efectiva. Tratemos de desarmar un poco esta parte del nombre, ¿no? Carga se está refiriendo a la carga eléctrica. Nuclear, carga eléctrica del núcleo. Sabemos que es positiva porque dentro del núcleo tenemos protones y neutrones, ¿no? Bien. Y alrededor tenemos todos electrones que tienen carga negativa. Y como tienen carga negativa se van a atraer hacia el núcleo, ¿verdad? Debe haber una cierta fuerza de atracción entre el núcleo y cada uno de los electrones. Y efectiva tiene que ver con que nosotros no va a ser la misma fuerza de atracción que va a sentir este electrón de acá con el núcleo que el último electrón que está súper lejos del núcleo, ¿no? Acá parece que es una distancia muy chiquitita, pero porque no está a escala. Si tuviera escala, la distancia sería la diferencia, ¿no? Sería mucho mayor. Nosotros, por ahí ustedes no tienen por qué saberlo, pero la fuerza eléctrica, o sea, la magnitud de la fuerza eléctrica, sea más fuerte o más débil, disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿no? Entonces, si separamos muy poquitito, la fuerza ya disminuye un montón. Por eso es que esta separación de diferencia entre el núcleo y el último electrón va a producir una fuerza de atracción entre el núcleo y el último electrón mucho más débil que la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones de las demás capas, ¿no? Y eso lo que va a producir es que el electrón, al sentir menos fuerza, se aleje un poquito más, ¿no? Es como mi perrito cuando yo lo suelo pasear. Bien, si hago fuerza con la correa se queda cerquita. Pero si yo le suelto la correa porque tengo una correa larga, hago menos fuerza, él puede ir más lejos, ¿no? Bien. Esto es lo mismo. El núcleo hace menos fuerza con su perrito electrón y el perrito electrón puede ir más lejos. Entonces, como la fuerza entre el núcleo y el electrón es menor, el electrón puede irse más lejos, entonces va a orbitar más lejos y va a producir un tamaño de elemento mayor, ¿no? Y observen otra cosa, que al tener esta fuerza de atracción entre el electrón más alejado y el núcleo, va a ser muy fácil que otro elemento con más fuerza que la fuerza que separa al núcleo de este elemento con este electrón, si viene otro elemento que tiene una fuerza mayor, se lo lleva, se lo arranca. El típico caso de el grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, ¿no? De hecho, este elemento, ¿qué elemento es? Veamos, tiene 2, 8, o sea 10, 11. El elemento número 11. Vamos a la tabla periódica, este es un sodio, ¿sí? No se ve la cantidad de protones, pero tiene que tener 11 protones, ¿no? Pero bueno, este es un sodio y observen, este electrón de acá es el de la última capa del sodio. Bien, lo que va a pasar es que nosotros dibujamos este sodio en general. ¿Vieron todas las actividades que yo les pedí? Si yo les pidiera ahora que me dibujen un sodio, con todos los electrones me lo dibujarían así. La realidad
es que esta última capa estaría mucho más alejada. Por ejemplo, ¿no? Esta no está a escala todavía, pero esto es un ejemplo. ¿Ven? Yo la dibujé más alejada. Al estar más alejada va a producir que este elemento parezca más grande, ¿no? Porque el electrón este va a girar todo alrededor. Y entonces este elemento de la derecha parece mucho más grande que este elemento de la izquierda, ¿no? Y son sodio, los dos son sodio. La única diferencia es que dibujé este electrón más alejado porque tiene una fuerza eléctrica entre el electrón más alejado y el núcleo menor. ¿Verdad? Bien. Eso es la carga nuclear efectiva. Sería la carga del núcleo efectiva para cada uno de los electrones. Si los electrones están muy cerca, sienten una carga de atracción muy grande. O sea, una carga muy efectiva. Y si los electrones están más alejados, sienten una carga eléctrica de atracción más débil, menos efectiva. Entonces, eso es lo que es la carga eléctrica efectiva. Es la carga que siente cada elemento, por ejemplo, un electrón, que está en la primera capa, en la capa más cerca, que va a sentir mucha carga efectiva del núcleo, en comparación con un electrón que está más lejos, que va a sentir menos carga del núcleo. Además, hay otro efecto, que se llama efecto de apantallamiento, que, por ejemplo, acá tenemos carga positiva, y después todos los electrones estos están restando carga positiva que va a sentir este de acá. Están tapando, por ejemplo, la carga, ¿no? Entonces la fuerza se ve tapada por estos electrones se absorben un poquito de esa fuerza, se achican más, y este recibe ya menos fuerza o menos carga eléctrica efectiva. Bien, bueno. Primera definición. Espero que no haya sido compleja. La voy a resumir. La carga eléctrica efectiva, yo acá se los escribí, lo pueden copiar. O también pueden poner esto que yo les estoy diciendo, ¿no? La carga nuclear efectiva es la carga que siente cada uno de los electrones según estén más cerca del núcleo o más alejados, ¿no? Y cuando hablamos de carga, hablamos de carga eléctrica. Y si sienten una carga eléctrica, esos electrones van a sentir una fuerza eléctrica de atracción. Entonces, en definitiva, se puede traducir como que la carga eléctrica, la carga nuclear efectiva va a producir una fuerza en cada uno de los electrones que va a depender de la distancia, o sea, la cantidad de capas que tenga el elemento, ¿no? Y también la cantidad de electrones que va a tener alrededor, orbitando. Después vamos a ver. Bueno, esta definición no fue muy compleja, ¿no? Pasemos a la que sigue. Radio atómico. Tamaño atómico. Como el volumen que contiene cerca del 90% de la densidad electrónica total alrededor del núcleo. O sea, ahí yo quise poner que vamos a entender como tamaño atómico al volumen que contiene cerca del 90% de la densidad electrónica total alrededor del núcleo. Esa es la definición que vamos a encontrar en el libro que nosotros tenemos. No importa. La idea es esta. Miren, este es un modelo de un átomo. Si nosotros alrededor hay varios electrones que están girando tan rápidamente que uno no puede decir si el electrón está orbitando acá, o acá, o acá, o acá, o en cualquier otro punto. Como no se puede saber, los científicos dijeron, bueno, vamos a definir el tamaño como la probabilidad de encontrar el electrón, ¿no? Acá tenemos otros modelos, ¿ven? Esto sería un modelo del electrón girando tan rápido que no se puede distinguir. Acá tampoco, no se puede distinguir. Estos colores de acá lo que quieren simbolizar es la probabilidad de encontrar el electrón. Si estamos justo en la órbita donde los electrones están girando, hay mucha probabilidad. Pero puede ser que el electrón de golpe pase para acá, o esté girando por algún lado de estos, pero la mayor parte del tiempo va a girar en su órbita. Pero puede ser que a veces aparezca en otro lado. Esto lo trata la física cuántica y es algo un poco complejo de ver, y hay que notar que la física cuántica no sigue las leyes de la física mecánica normal. Quiero decir, hay electrones que se teletransportan. Están acá, después están acá, después están acá, y en el medio nunca pasaron por el medio. Eso es uno de los efectos de la física cuántica que son muy difíciles de explicar. Ahora pues ya está muy estudiado y ya está aceptado, ¿no? Pero en su momento era como que los volvía locos a los científicos que querían explicar el movimiento de todos los electrones o el comportamiento de esto como si fueran planetas. No se comportan como planetas orbitando alrededor del Sol, por ejemplo, ¿no? Porque esto es física cuántica y no sigue las leyes de la física mecánica que siguen los planetas.
O sea, esto sería como decir que un planeta se teletransporta de este punto para acá. Y no pasó por el medio. Y tampoco pasó por ningún otro lado. O sea, la física cuántica tiene leyes distintas. Bien. Por eso que nosotros no vamos a profundizar mucho. Pero tengan en cuenta que los electrones giran tan rápido y desaparecen y aparecen que no se puede predecir. Entonces un modelo más actual dice que vamos a definir como la órbita a la probabilidad mayor de encontrar el electrón. No significa que siempre está girando en un hilito como yo los dibujé, en un circulito exacto. Hay mucha probabilidad de encontrarlos en ese circulito. Pero la realidad de la física cuántica es que a veces se teletransporta y desaparece y que nadie sabe qué pasa. Pero bueno, aclarado esto, volvamos acá. Cerca del 90% de la probabilidad de que encontremos el electrón, vamos a definir eso como el tamaño del átomo. Así que, charlado de eso, bueno, después voy a hacer el resumencito, no se preocupen, ¿eh? Para definir el tamaño, nosotros podemos definir el tamaño de una pelota, por ejemplo, una pelota de fútbol, como el diámetro, ¿no? La distancia entre, si yo estoy sosteniendo la pelota con dos manos, la distancia entre mis dos manos. O puedo definir el tamaño de esa esfera, de esa pelota, definiendo el radio, ¿verdad? Y el radio es la mitad del diámetro, ¿verdad? El diámetro sería, el diámetro de esta esfera que aparece acá sería desde acá hasta acá. Y el radio sería desde la mitad del centro hasta el borde. Que nosotros lo vamos a definir hasta el 90% de la probabilidad de encontrar el electrón. Bien. Entonces empecemos a definir el radio si queremos definir el tamaño. El radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. Dos átomos metálicos adyacentes, por ejemplo este de acá. Y una molécula diatómica es una molécula que tiene dos átomos, ¿no? Di es dos, por eso diatómica. Una molécula diatómica es una molécula de este estilo o de este estilo, tiene dos átomos. Y esto es una molécula. Bien. Podríamos definir el radio atómico como agarrar un pedacito de un elemento metálico, o cualquiera, ¿no? Cualquier elemento que nosotros agarremos. Agarramos un pedacito de ese elemento, le hacemos un experimento y vemos la distancia entre dos núcleos de átomos de ese elemento. Y si definimos la distancia entre los dos átomos, entre los dos núcleos, lo partimos por la mitad, vamos a llegar a la definición del radio atómico. ¿Sí? Es como agarrar dos globos, pegarlos, o sea, imagínense que a los globos podemos agarrarlos del núcleo, del centro del globo, ¿no? Desde donde hay aire, ¿no? Pero imagínense que lo podemos agarrar de ahí. Pegamos los dos globos y decimos, bueno, entre los dos globos hay una distancia de 40 centímetros. Bueno, el radio de un solo globo va a ser esta distancia a la mitad, 20 centímetros, ¿no? Sería eso, más o menos. Espero que me haya explicado bien. Pero bueno, acá está. Trátenlo con cariño, traten de razonarlo, copiarlo y pensarlo un poquito. Si quieren hacer dibujitos para entenderlo mejor, eso sirve. Bien, entonces el radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. O sea que el diámetro de acá sería esta distancia de acá dividido 2. Me va a dar el radio de este átomo o de este átomo, si son iguales. Bien, y yo les dije que les iba a hacer un resumencito. Tamaño atómico sería el volumen que contiene el 90% de la densidad o de probabilidad de encontrar electrón, ¿no? Bien. Pasemos al que sigue. Bueno, radio atómico, acá está. El radio sería desde el centro hasta el último electrón, ¿cierto? Este es el radio. Y bueno, hay propiedades físicas que dependen del tamaño de cada uno de los átomos. No va a ser lo mismo que agarremos un átomo chiquitito o que agarremos un átomo grande, ¿no? Quiero decir, el átomo de un elemento chiquititito o que usemos un elemento que tenga átomos grandes. Y, por ejemplo, ejemplos de propiedades físicas que dependan del tamaño de un átomo son la densidad, punto de fusión y punto de ebullición. La densidad
es la relación entre la masa y el volumen, ¿no? No es lo mismo tener una pelota de telgopor de 10 centímetros de radio, ¿no? Sería 20 centímetros de diámetro, ¿no? Una pelotita de telgopor de ese tamaño que tener una bala de cañón de ese tamaño, ¿verdad? El tamaño es el mismo, pero la bala de cañón va a pesar mucho más que la pelotita de telgopor. Porque la bala de cañón tiene más densidad, es más densa que la pelota de telgopor, aunque tengan el mismo tamaño. Entonces la densidad es la relación entre la masa y el volumen. El punto de fusión es la temperatura a la cual ese elemento se empieza a derretir. Y el punto de ebullición es la temperatura a la que ese elemento empieza a evaporarse, ¿no? Entonces, todas esas propiedades van a depender en cierta medida del tamaño atómico, ¿no? Bien, eso también anótenlo por ahí. Bueno, acá tengo una escala de radios atómicos, ¿sí? En un grupo, esto es pregunta de examen. De hecho, estas preguntas las repetí en todos los exámenes que tomé desde diciembre. Y a veces acertaron, pero muchas veces no. Pero es muy fácil. Bien, en un grupo, el radio atómico aumenta al aumentar Z. En un grupo, ¿no? Estamos en un mismo grupo, acá. Por ejemplo, ¿no? Grupo 1. Si aumenta Z, vamos a pasar, el Z del litio es 3. El Z del sodio es 11. El Z del potasio es 19, ¿no? Aumenta el Z en un mismo grupo y aumenta el radio atómico. ¿Por qué aumenta? Porque el orbital S es cada vez más grande, ¿no? O el último orbital que tenga es cada vez más grande. ¿Está bien? Porque al tener más electrones y al tener más protones también aumenta el tamaño. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué tiene más protones o más electrones o más neutrones? Es decir, aumenta Z, el tamaño o el radio atómico dentro de un grupo va a aumentar. ¿Sí? Bien. Ejemplo sería el átomo de sodio es más grande que el átomo de litio, ¿no? El átomo de calcio es más grande que el átomo de berilio. El átomo de titanio es más grande que el átomo de aluminio, ¿no? Bien, y cualquiera de esos. Esto es muy importante. Traten de pensarlo un cachito, ¿no? En un periodo, ahora nos estamos moviendo de manera horizontal. En un periodo, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda, ¿sí? Observen esta, espero que se vea más o menos bien. Este es el sodio, ¿verdad? No, mentira, este es el potasio. El potasio es más grande que el calcio, y es más grande que el escandio, y es más grande que el titanio, y es más grande que el vanadio. Ustedes miren sus tablas, ¿no? Y va a ser el más grande de toda esta fila, ¿verdad? En este periodo el litio va a ser el más grande. Va a ser más grande que el boro, que el carbono, que el nitrógeno. Y si ustedes se acuerdan, cuando armamos las moléculas, traté de dibujarles a escala el tamaño de estos. Y era el nitrógeno era más grande que el oxígeno, el carbono era más grande que el nitrógeno y que el oxígeno también, ¿no? Bien, ¿y esto por qué pasa? Acá lo tienen escrito igual. A ver. Acá me faltó cerrar un paréntesis. Bueno, ciérrenlo por algún lado. ¿Por qué? ¿Por qué es más grande este elemento que este, no? Por ejemplo, ¿no? El litio del berilio. ¿Por qué es más grande el átomo de litio que el átomo de berilio? Nosotros dijimos que porque tenía más electrones y protones y neutrones, el sodio era más grande que el litio, ¿verdad? Con ese razonamiento alguien podría decir, bueno, pero el berilio tiene más electrones, tiene un electrón y un protón y no sé cuántos neutrones más, que el litio debería ser más grande. Bueno, sí, pero lo que va a pasar es que la carga nuclear efectiva en el litio va a ser menor. En el litio yo tengo un electrón orbitando alrededor. Se aleja un montón. Pero si tenemos dos electrones orbitando la última capa, esos dos electrones se van a sentir más atraídos hacia el núcleo que un solo electrón en la última capa. Y tres electrones en la última capa se van a sentir más atraídos hacia el núcleo que un solo electrón. Entonces, esa fuerza de atracción, al ser mayor, hace que los electrones estén girando más cerquita del núcleo. Como que yo le tire la
la correa a mi perrito cuando quiera irse lejos, diga, no, no, vení acá. Y lo traiga hacia mí porque estoy haciendo más fuerza, ¿no? Tiene más fuerza efectiva o más carga efectiva, siente mi perrito, si yo lo atraigo hacia mí con la correa, con más fuerza. Bueno, esto es lo mismo, al tener más electrones en la última capa, esos electrones, por ejemplo el boro tiene 3 electrones en la última capa, esos 3 electrones sienten más fuerza efectiva que una sola, que sería el litio. Y al sentir más fuerza efectiva del núcleo, se acercan más. Y por eso es que el flúor es el más chiquitito, porque tiene 7 electrones en la última capa. Esos 7 electrones tienen mucha carga efectiva. Hay muchos protones que los atraen del núcleo, ¿no? Hay 7. Porque tenemos 7 electrones. ¿Se acuerdan que hay un protón por cada electrón? En el litio tenemos 3 protones y 3 electrones. Bien. 2 protones van a atraer a 2 electrones de la primera capa del litio. Y después en la segunda capa del litio, donde hay un electrón solo, queda solamente un protón del núcleo atrayendo a ese electrón. Entonces tiene poca carga efectiva. Si nos vamos al flúor, tenemos 7 electrones que se ven atraídos por 7 protones del núcleo, ¿no? Esos 7 electrones se ven atraídos muy fuertemente por esos 7 protones. Entonces el radio es más chiquitito porque orbitan más cerca del núcleo. Bueno, es una definición compleja. Después lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Si no lo entienden, no se preocupen, pero díganme si es que esto no lo pueden entender. Es complejo, lo entiendo. Pero bueno, entonces, esto va a producir, la carga nuclear efectiva va a producir que el radio atómico crezca de derecha a izquierda en un mismo periodo. Esto también es parte del examen parcial. Explique por qué el tamaño del litio es mayor que el tamaño del nitrógeno. Y uno podría decir, bueno, porque la carga nuclear efectiva del nitrógeno es mayor, y eso significa que va a atraer con más fuerza a los electrones de la última capa, y si los atrae con más fuerza van a orbitar más cerca del núcleo. Entonces esto va a producir que el tamaño sea menor, el tamaño del nitrógeno, que el tamaño del litio. Bueno, ahí tienen una respuesta a esa, cópienla textual que la pueden poner cuando yo les pregunte el tamaño de cualquier cosa, ¿no? O sea, ténganla ahí a mano. Bien, bueno, si no lo llegan a entender, me avisan y yo se los vuelvo a explicar. Pasemos al que sigue. Aniones y cationes. Ya sabemos lo que es un anión y lo que es un catión, pero hoy lo vamos a repasar otra vez. Los átomos tienden a perder o ganar electrones y se van transformando en aniones o cationes. El anión es un elemento con carga negativa y el catión es un elemento con carga positiva. Está acá escrito igual, ¿no? Ejemplo, catión sodio o anión cloro, ¿no? Bien, acá tenemos un sodio. Este sodio tiene un electrón en la última capa y si llega a perder ese electrón, queda como sodio más, o sea, catión sodio. Y que un elemento con un electrón de menos va a ser mucho más chiquitito que ese elemento neutro, ¿no? Porque acá tenemos una capa más de este electrón que está orbitando. Si nosotros le sacamos electrón, esta capa queda vacía y fíjense que el tamaño hasta la última capa es mucho más chiquitito que el tamaño este, ¿no? Entonces observen que este sodio va a ser más chiquitito que este sodio, porque perdió este electrón de la última capa que le daba un tamaño mucho mayor. Eso nos va a permitir definir el radio iónico, el radio de un ion, que no va a ser el mismo radio que un elemento neutro. ¿Cierto? Bueno, acá tenemos más modelitos de qué estaría pasando con los electrones, ¿no? Con las densidades de probabilidad. Y esto es, acá está viendo un átomo con una nube electrónica, lo que se dice que es una nube. Porque a veces se puede observar, si gira tan rápido no se ve en forma de partículas, se ve en forma de nube y la imagen se disipa. Perdón, se ve un poquito nubladita y se confunde, ¿no? Entonces se adquirió el nombre de nube electrónica a la cantidad de electrones o a la coraza sería del elemento. Bien, acá sería el núcleo, ¿sí? Que este parece ser un helio. Y esta sería toda la nube electrónica. Observen que va disminuyendo el color a medida que se aleja del núcleo, ¿no? ¿Por qué? Porque los electrones también a veces giran más lejos.
pero la mayor parte del tiempo va a estar girando acá. Entonces dentro de este círculo negro va a haber como una nube de probabilidad mucho mayor de encontrar el electrón que por acá. Pero acá hay una cierta probabilidad. Por eso es que se toma la definición la terminología de nube electrónica y a veces se lo define de esta manera. ¿Está bien? Bien, acá estábamos lo que estábamos charlando hace un ratito, de la nube electrónica. Acá podemos ver el radio y el tamaño, pero vemos que este color celestito o azul clarito nos indica que hay una cierta probabilidad. No tenemos bien definido el tamaño de esto. Es como definir el tamaño de una nube, ¿no? Uno si se acerca, de lejos parece que es sólida, pero si se acerca se difumina todo y no tiene un contorno claro. Lo mismo pasa con esto. No va a tener un contorno claro, pero si uno quiere definir el tamaño va a tener que usar la mayor probabilidad posible de encontrar el electrón. Entonces podríamos definir el tamaño de este elemento de acá como esta parte celestita, ¿no? Y esto es lo que yo les decía hace un ratito. Cabe destacar que el radio catiónico es menor que el atómico y a su vez el atómico es menor que el aniónico. Y acá tenemos un ejemplo. Este es un átomo de sodio normal y este es un átomo de sodio más. Un catión sodio. El catión sodio es más chiquitito porque perdió la última capa del electrón que le daba todo este tamaño extra. Entonces un sodio normal mide 186 picómetros y un sodio catiónico mide 95 picómetros. Más chiquitito porque perdió la última capa, ¿no? Y un átomo de flúor normal, eléctricamente neutro, mide 64 picómetros, pero cuando adquiere un electrón más, se hace más grande. ¿Por qué se hace más grande? Porque tiene un electrón de más, y al tener un electrón de más, la carga efectiva del núcleo es menor. Por eso toda la fila de electrones de la última capa se alejan un poquito más, por eso se agranda un poco más, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos tamaños más o menos para ir observando. Nitrógeno, oxígeno, flúor. Esto está en picómetros, ¿no? 133 del flúor. Este es un anión flúor, ¿verdad? ¿El catión flúor va a ser más grande o más chiquitito? Más chiquito, ¿verdad? Porque este, al tener un electrón de más, la carga efectiva del núcleo se ve dividida por más electrones y entonces disminuye. Lo mismo con este anión y con este anión, ¿sí? Bien, acá tenemos cationes. Bien, entonces acá tenemos algunos tamaños también que podríamos notar, ¿no? Son todos aniones o cationes. Después traten de pensar la relación entre el tamaño de un catión y el tamaño de un anión ustedes. Bien, y esto es para charlar un poquito, igual se los escribí ahí, cómo uno puede medir, porque bueno, yo estoy definiendo el tamaño atómico como la mitad de la distancia entre dos núcleos. Pero alguien puede decirme, bueno, profe, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo saben cuál es la distancia? Bueno, por ejemplo, un experimento podría ser difracción de rayos, que se usan dos rayos con dos longitudes de onda distintos y se van calibrando hasta que con este ángulo y con esta distancia más o menos conseguimos una salida parecida a la entrada, ¿no? Entonces, cuando rebotan las ondas en los electrones y uno puede medir estas ondas de salida, puede calcular de alguna manera la distancia, y al calcular las distancias se calcula el diámetro y el radio, ¿no? Pero eso no importa, eso era tipo para que sepan un poquito, ¿no? Se pueden medir estas cosas. Bueno, sé que era medio complejo hasta acá, lo vamos a seguir viendo, no se asusten. Con ejemplos lo vamos a volver a ver, ¿sí? Y lo van a entender mucho mejor. Esta parte es pesada porque es más teórica, ¿no? Pero ustedes vayan tomando apuntes y después con ejercicios que haga los van a ir entendiendo mejor. Bien, pasemos a la energía de ionización. Primero, ionizar significa convertir a un elemento en un ion, ¿no? Ionizar, convertir un elemento en un ion. Puede ser un ion positivo o un ion negativo. En general va a ser un ion positivo porque lo que se va a hacer va a ser extraerle el último electrón. ¿Cómo? Dándole energía. Y esto es más o menos lo que se quiere explicar esta imagen, ¿no? Tenemos una cierta energía, se la entregamos a un nitrógeno y el nitrógeno con tanta energía lo que le va a pasar va a ser que el electrón, el último electrón, uno de los últimos electrones de su última capa, salga despedido y se convierta en un catión. Catión nitrógeno.
¿no? Bien, esa es la energía de ionización, la energía para extraer el electrón de la última capa de un átomo. El electrón o los electrones, ¿no? Anótenla porque es muy importante. Se la voy a repetir. Bueno, está ahí anotada, ¿no? Es la energía mínima necesaria para que un átomo pierda un electrón en su estado gaseoso. Bien. Energía de ionización. Acá está mostrado en la tabla cómo crece, bueno, cómo se desarrolla la energía de ionización. Debido a que hay más carga eléctrica efectiva, a medida que uno se mueve hacia la derecha en un periodo, va a costar más energía retirar uno de esos electrones, por lo que aumenta la energía de ionización, ¿no? Observen que el litio, bueno, acá se ve súper chiquitito. Acá está. Observen que el litio tiene un electrón en su última capa. Es fácil arrancárselo porque la fuerza que siente del núcleo es muy poquita. Pero el flúor tiene 7 electrones en la última capa. Y dijimos que el flúor era mucho más chiquitito. Si es mucho más chiquitito, esos electrones están más pegados al núcleo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y si están más pegados al núcleo, va a costar más retirar cada uno de esos electrones. Por eso la energía de ionización crece en un periodo de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué crece de abajo hacia arriba? Alguien puede preguntarme. Bueno, porque nosotros tenemos de abajo hacia arriba, ¿qué dijimos? De arriba hacia abajo crece el tamaño, ¿verdad? Crece el radio. Y si crece el radio, los electrones están más lejos. El electrón, al estar más lejos del núcleo, siente menos carga efectiva. Acá estamos relacionando todo lo que vimos. Al sentir menos carga nuclear efectiva, el electrón siente menos fuerza. Y si siente menos fuerza, necesita menos energía para perder ese electrón. Es como encadenar la bicicleta para que no te la roben con un hilito de cocina, ¿no? El hilo ese que usan los pizzeros para atar la pizza, o con una cadena de moto. La cadena de moto sería un elemento con muy chiquitito, con una carga nuclear efectiva muy grande. La carga nuclear efectiva del litio que va a sentir ese electrón al núcleo del litio es como la cadena de la moto. Como el litio es más chiquitito, la fuerza es mayor que, por ejemplo, la del francio, y es una cadena de moto gigante, ¿no? Bien, si un ladrón quiere robarse ese electrón, no va a poder, o esa bicicleta, porque tiene una cadena muy grande. En cambio, por ejemplo, el francio es como es tan grande en comparación al litio, al estar tan separado el electrón del núcleo, la carga efectiva es más chiquita. Si la carga efectiva es más chiquitita, es como atar tu bicicleta con un hilo de pizza, ¿no? El hilo que viene ese atando la pizza, pasa cualquiera y se lo lleva, no le va a costar nada romper ese hilo, lo rompes con la mano. Bien, ¿por qué? Porque la distancia es mayor, entonces tiene una carga nuclear efectiva mucho más chiquitita. Al tener una carga nuclear efectiva más chiquita, tiene menos fuerza de atracción. Al tener menos fuerza de atracción es como atar la bicicleta con un hilo, tiene menos fuerza para que alguien te lo robe y con poca fuerza ya te lo llevan, ¿no? Bien, bueno. Por eso es que a medida que se hace, vamos a decir así, a medida que se hace más chiquitito el átomo, cuesta más sacarle ese electrón que tiene. Y se hace más chiquitito de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso la energía de ionización es mayor en el litio, por ejemplo, que en el sodio o con el potasio. ¿Sí? Medio complejo, pero bueno. Y en un mismo periodo ya lo hablamos, ¿no? Al estar más cerca, porque el tamaño crece, los electrones están tienen una carga nuclear efectiva mayor, y al tener una carga nuclear efectiva mayor, cuesta más arrancarle ese electrón. Por eso crece la energía de ionización de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque cuesta más sacar el electrón. Entonces hace falta más energía para ionizar ese elemento, ¿no? Bien. Todo eso es lo que está acá escrito, ¿sí? Cópienlo, procesenlo. Yo sé que esta clase está larga, pero bueno. Entonces, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha en un periodo, y en un grupo de abajo hacia arriba,
¿sí? Esto también hay que saberlo. Carácter metálico de los elementos. Bueno, en la tabla periódica uno agarra la tabla periódica. Mi recomendación es agarrar la tabla periódica y leer donde dice metales y no metales y decir, bueno, el carácter metálico aumenta de izquierda a derecha, porque este lado acá, estos son todos no metales y estos terminan siendo metales, ¿no? Entonces, carácter metálico aumenta de izquierda a derecha. Y para saber en un grupo cómo aumenta, lo ven acá. Fíjense, el carbono es un no metal. Silicio es un metal, es un metaloide. El germanio es un metaloide también, metal pobre, ¿no? Si miran la tabla periódica. El estaño es un metal pobre también, pero es un metal. Y el plomo ya es un metal, ¿no? Entonces, de arriba hacia abajo aumenta el carácter metálico. Y el ejemplo que uso siempre yo para acordarme es el carbono, silicio, germanio. Este no metal, este es un metal, entonces de arriba hacia abajo aumenta el carácter metálico. Y acá tenemos los no metales, y acá tenemos los metales, de izquierda a derecha aumenta el carácter metálico. Este es el más fácil de todo, ¿no? Además, este está todo escrito en la tabla, lo pueden leer. Bien. Bueno, y está eso escrito por ahí. Después léanlo. Bueno, seguimos con las definiciones medio complicaditas. Por acá espero que no estén muy exhaustos. Si quieren descansar un ratito, lo bueno de los videos es que pueden descansar y después volver a verlos, ¿no? Pero reitero, todo esto, este video tiene un montón de teoría. Después ya no vamos a tener videos tan pesados con teoría, creo, por ahora. Y los próximos videos van a ser, clases van a ser todas de práctica de todas estas cosas que estuvimos viendo, ¿no? Van a ver que cuando practiquen un poquito es re fácil. Pero bueno, la parte de teoría yo se las tengo que dar para que la tengan en la carpeta, ¿sí? Escrita. Bien. Dicho esto, continuemos. Electronegatividad y número de oxidación. Bueno, está acá escrito, ¿no? El número de oxidación se refiere al número de cargas que tendría un átomo si los electrones fueran transferidos por completo al átomo más electronegativo de los átomos que forman una molécula. ¿Qué quiere decir con esto? Profe, no entiendo, ¿qué quiere decir? Bueno, número de oxidación. Para eso, para entenderlo, podríamos agarrar la tabla periódica. Un ejemplo fácil, vamos a buscar números de oxidación y ahí lo vamos a entender mejor. Ahí traigo mi super tabla. ¿Está? Por ejemplo, ¿no? Bueno, cualquier tabla, ustedes vean en su tabla, ¿dónde dice estado de oxidación en su tabla, no? Debería decir abajo de este numerito, por acá debería decir la de ustedes seguramente. La mía dice es estado de oxidación, estos de acá. Bien. Por ejemplo, el wolframio tiene un montón, ¿no? Veamos este. Estados de oxidación. El litio tiene un solo elemento. Sería monovalente. ¿Sí? Porque tiene un solo estado de oxidación, ¿no? O porque tiene un electrón solamente que perder. Entonces, en este caso significa que este litio tiene un electrón para perder. Este berilio tiene estado de oxidación 2. Tiene 2 electrones para perder, ¿verdad? Bien. El boro tiene 3. Puede perder 3 electrones. El carbono se siente cómodo, para decirlo de alguna manera así cruda. Está muy cómodo o perdiendo los 4 electrones, ¿no? O perdiendo 2 o ganando 4 electrones, ¿no? Entonces, esto porque está en el grupo 4 y como quiere llegar a tener 8, le da lo mismo si pierde 4 o si gana 4, ¿no? El carbono está en un grupo especial. Pero bueno, el flúor está de oxidación -1. El flúor sí o sí va a tender a ganar electrones, ¿no? Siempre. El oxígeno tiene -2. En general, el estado de oxidación del oxígeno es -2. O a veces es -1. En los peróxidos, sobre todo. No importa. Entonces, el oxígeno está en el grupo 6. Tiene 6 electrones en la última capa. Y está de oxidación -2. Va a querer ganar 2 electrones para estar completo, o sea, para estar estable con 8 electrones en su última capa, ¿no? Bueno, el nitrógeno es un caso especial que tiene un montón. El carbono, bueno, tiene tantos. El azufre también tiene un montón, pero más o menos la electronegatividad va a tener que ver un poquito con eso, ¿no? El número de oxidación, quise decir, perdón, se refiere al número de cargas que tendría un átomo si los electrones fueran transferidos. O sea, si ganaría electrones o si perdería electrones, ¿no? Bien, por completo al átomo más electronegativo de los átomos que forman una molécula. Bueno,
No hace falta saberlo, la definición así en palabras, no hace falta saberla palabra por palabra, pero lo de electronegatividad, o sea, el número de oxidación, lo vamos a usar cuando hagamos uniones, no se preocupen, tanto por eso. Copien la definición, ténganla ahí. Bien. Y acá les puse, se puede interpretar como la cantidad de electrones que le faltan para llegar al octeto, ¿no? Bueno, eso que dice ahí. Esto aparte es un resumencito bastante cómodo. Bien, y entonces seguimos. Los conceptos de electronegatividad y afinidad electrónica están relacionados entre sí, pero son diferentes. Ambas propiedades indican la tendencia de un átomo para atraer electrones. Entonces veamos las diferencias, ¿no? Afinidad electrónica se refiere a la atracción de un átomo aislado por un electrón adicional y es una cantidad susceptible de medirse de forma experimental. Entonces significa que uno puede medir la afinidad electrónica, ¿no? Bien, es una magnitud que se puede medir, a diferencia de la electronegatividad. Y la afinidad electrónica se refiere a la atracción de un átomo aislado por un electrón adicional. ¿Qué tan fuerte atrae algún electrón que se le acerque, ¿no? Si está aislado. Y la electronegatividad es una medida de la habilidad de un átomo, enlazado con otro, para atraer los electrones compartidos. Pegamos dos átomos juntitos, los arrimamos, los juntamos y vemos cuál tiende a llevarse todos los electrones que están rondando alrededor del otro, ¿no? Así se podría pensar. Bien, es un valor estimado que no se puede medir, ¿está bien? Y acá tenemos alguna acotacioncita más. En los enlaces covalentes la electronegatividad nos aporta la medida en que los electrones están mayormente alrededor de uno u otro enlace. Bueno, está bien, ¿no? Yo pego un litio y un flúor. Miren sus tablas periódicas. El flúor tiene estado de oxidación, dijimos, -1. Y el litio +1. El flúor tiene 7 electrones en la última capa y el litio tiene uno solo. Los pegamos juntitos. Ya vimos este ejemplo. Sería... bueno, no, mentira. Vimos el fluoruro de sodio. Bueno, este caso sería el fluoruro de litio. Pegamos un litio y pegamos un flúor. El flúor tiene electronegatividad. Busquen la electronegatividad del flúor. Estado de oxidación -1. Yo hace un rato dije -1 recién. Me equivoqué. Estado de oxidación -1. Estado de oxidación del litio +1. Electronegatividad del flúor, ¿cuánto es? Busquen. 4. Electronegatividad del litio es 1. Si los pegamos juntos, el flúor que tiene más electronegatividad le va a arrancar el electrón al litio. Y de hecho el flúor le va a arrancar los electrones a cualquiera otro que se le acerque porque es el que tiene mayor electronegatividad. Y al revés, el francio es el que tiene la menor electronegatividad. Entonces cualquier otro elemento, si se pega al lado de un átomo de francio, se va a llevar los electrones del francio. Entonces la electronegatividad te dice qué tanta es la capacidad de arrancarle los electrones a otro, si querés, ¿no? Que es lo mismo que está acá. La electronegatividad es una medida de la habilidad de un átomo enlazado con otro para atraer los electrones compartidos, quedárselos. Y bueno, es un valor estimativo que no se puede medir. Bien. Bueno, yo sé que estas definiciones son complejas. No se asusten. No les voy a pedir que sepan todo esto de memoria, pero lo vamos a usar. Así que tengan anotado para poder después buscarlo y empezar a pensarlo con esto que vimos, ¿sí? Para poder usarlo. Bien, entonces, la variación en la afinidad electrónica y la energía de ionización según el número de radio atómico explica el hecho de que los no metales tengan mayor tendencia a adquirir electrones y menor tendencia a liberarlos que los que tienen los, bueno, semimetales, serían los metales de transición, ¿no? O metales. Bien, ¿y esto cómo se entiende? Por ejemplo, el mismo ejemplo de recién, ¿no? El flúor tiene electronegatividad 4 y es un no metal. El litio tiene electronegatividad 1 y es un metal. Bueno, si los pegamos juntitos, el flúor le va a arrancar el electrón ese al litio y no sé si alguno otro más. Me parece que no, hay que ver la energía, pero no importa. Entonces, a medida que aumenta la electronegatividad, el elemento que tiene más electronegatividad va a tender a quedarse con los electrones de cualquier otro elemento de menor electronegatividad que se le pegue, ¿no?
Esto lo vamos a ver más en profundidad y está medio así agarrado de los pelos, como lo definí recién. Pero lo vamos a entender mejor cuando veamos uniones y lo vamos a definir mejor, ¿sí? Pero hasta ahora sepan eso. El más electronegativo le quita los electrones al otro. Es más grande, es más fuerte. Y el estado de oxidación nos dice cuántos electrones se puede quedar cada uno de los elementos. Cuántos posibles, ¿no? Porque hay a veces que hay distintos números de oxidación. O estados de oxidación. Muy bien. Y listo, ya estamos terminando. Entonces, ahora yo les puse acá como el mismo dibujito. Y piensen un cachito cómo son estas flechas en relación, por ejemplo, con la electronegatividad. ¿Cómo dijimos que era? ¿Cómo crecía o cómo decrecía en la tabla periódica? La electronegatividad, y esto no hace falta que miren nada, ¿no? Agarren la tabla periódica y busquen 2 o 3 elementos. Busquen la electronegatividad y díganme cómo crece y cómo decrece, ¿no? Acabamos de decir, bueno, háganlo. ¿Listo? Pongan pausa y háganlo. Bien, acabamos de decir que el flúor es el más electronegativo. Y puse el ejemplo con el litio. Bueno, voy a agrandar esto para que se vea un poquito mejor. Acabamos de decir que el flúor es más electronegativo que el litio. El litio tiene electronegatividad 1 y el flúor tiene electronegatividad 4. Bien. Vayan a la tabla y miren la electronegatividad del oxígeno. 3,5. El nitrógeno, búsquenlo. 3. Carbono, 2,5. Bueno, crece de izquierda a derecha la electronegatividad. Y ahora vayámonos a un mismo grupo y veamos. La del francio, ¿cuánto es? Electronegatividad 0,7. Cesio 0,7. Rubidio 0,8. Potasio 0,8. Sodio 0,9. Litio 1. Ah, bueno, crece de abajo para arriba la electronegatividad. Y esto está en la tabla periódica, no tienen que saber más nada. Listo, entonces estas flechitas irían de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba como está acá. Muy bien. Veamos ahora el radio atómico. ¿Cómo era que crecía el radio atómico en la tabla periódica? Tratemos de pensarlo un cachito. Esta parte les va a servir de resumen también. Veamos. El litio tiene Z3. Tiene 3 protones y 3 electrones. Y bueno, unos neutrones que debe tener por ahí. Bajemos al sodio. El sodio tiene Z11. Tiene 11 protones. El litio tenía 3 y el sodio tiene 11. Y además el sodio está en un periodo 3. O sea que además tiene otra capa más de electrones. O sea que al tener 3 capas tiene que ser más grande sí o sí. O sea, una cebollita chiquita o una cebolla que tenga 2 capas, ¿no? Cortan la cebolla y ya se desarmó toda. Que una cebolla que tenga 10 capas, la cebolla más grandota va a tener un montón de capas, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos decir, no? Como en un mismo grupo, a medida que aumenta el Z, tengo más capas de electrones, sí o sí tienen que ser más grandes. O sea, el cesio tiene que ser más grande que el rubidio. El rubidio tiene que ser más grande que el potasio. El potasio tiene que ser más grande que el sodio porque tiene más capas de electrones, ¿no? Entonces crece de arriba hacia abajo. Y en un mismo periodo, ¿cómo crece el radio atómico? Habíamos dicho que sí, el Z aumenta. Si aumenta el Z tiene más protones y más electrones. Eso es verdad. Debería ser más grande, ¿no? Claro. Pero como la carga nuclear efectiva es mayor a medida que aumenta la cantidad de electrones en la última capa, entonces al ser mayor la carga nuclear efectiva se atraen más. Y al atraerse más, el tamaño es más chiquitito porque las capas, los electrones, están orbitando más cerca del núcleo, ¿no? Si estoy en un periodo 2, tiene 2 capas. Pero los electrones en esas 2 capas orbitan más cerca que los electrones de, por ejemplo, el litio, ¿no? Que también está en el grupo 2. Perdón, en el periodo 2. Y sí, podemos decir o que el flúor tiene más carga nuclear efectiva o que el litio tiene menos carga nuclear efectiva, ¿no? Y al tener menos carga nuclear efectiva, el último electroncito que tiene está girando mucho más lejos. El ejemplo que puse yo de mi perrito. Si no hago mucha fuerza con la correa, él se va lejos. Pero si hago mucha fuerza para que no se me vaya... Imagínense que con un perro, bueno...
Lo dejo ahí que se vaya, así que le dejo un montón de correa. Tengo una carga nuclear efectiva muy poca, ¿no? Entonces hago poca fuerza y lo dejo que se vaya lejos. Ahora, si yo estoy paseando 7 perros, no quiero que se vayan lejos porque se van a ir para cualquier lado, ¿no? Se pueden pelear entre sí. Entonces tengo que tener una carga efectiva mayor. Entonces agarro las correas de todos los perros y las hago mucha fuerza para que estén cerca mío y que no se alejen mucho de mí. Entonces ahí los perros van a estar todos juntitos alrededor mío, ¿no? Distinto de un perrito solo, que yo lo dejo que se vaya lejos por todos lados. Por ahí lo podrían pensar por ese lado, ¿no? A mí no se me ocurre otro ejemplo para tratar de graficarles la escena. Pero bueno, volvamos al radio atómico. La carga nuclear efectiva del litio es menor porque tiene un electroncito solo lejos que siente la atracción de un solo protón. Entonces orbita más lejos, entonces el tamaño es mayor. Y la carga nuclear efectiva del flúor es mayor porque tiene 7 electrones en su última capa. Y esos 7 electrones se ven atraídos por 7 protones del núcleo, entonces están más juntitos y el radio es más chiquitito. ¿Está bien? Por eso la carga nuclear efectiva es mayor y el radio es menor. Y por eso el flúor es más chiquitito que el oxígeno, y que el nitrógeno, y que el carbono, y que el boro, y que el berilio, y que el litio. Y de todo este periodo, el litio es el más grande. De todo este periodo, el sodio es el más grande. Y así con todos, ¿no? Entonces, el radio atómico crece de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, espero que sí. Pasemos a la energía de ionización. Acá está. La energía de ionización. ¿Qué era la energía de ionización? La energía de ionización era la energía necesaria para sacarle un electrón a un átomo. Bien. ¿Cómo crece o decrece la energía de ionización en la tabla periódica? Veamos. ¿Cómo crece la electronegatividad? Eso lo podemos buscar en la tabla periódica, fíjense, si no se acuerdan, ¿no? La electronegatividad del flúor es la más grande de todas y la del francio es la más chiquitita. Entonces la electronegatividad crece hacia arriba y crece hacia la derecha. Bien. Si el flúor es más electronegativo, tiene más tendencia a agarrar los electrones, a que no se le vayan. Entonces voy a necesitar más energía de ionización para sacarle un electrón al flúor. Y de igual manera, si el radio disminuye de abajo hacia arriba, la energía, la carga nuclear efectiva que va a sentir un electrón en un átomo de litio va a ser mayor que la carga nuclear efectiva que va a sentir un electrón en un átomo de francio, por ejemplo, porque el francio es más grande y el electrón está más lejos del núcleo. Al estar más lejos del núcleo, siente poca fuerza de atracción y es más fácil sacarle ese electrón. Entonces, la energía de ionización crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, como están las flechas, ¿no? Porque es más fácil sacarle un electrón a un litio, a un sodio, a un potasio que tiene un electroncito solito girando alrededor, que sacarle un electrón al flúor que tiene un montón de protones atrayendo ese electrón, ¿no? Tiene una carga efectiva mucho mayor. Bien, eso espero que también quede claro. Y después la afinidad electrónica. Bueno, la afinidad electrónica dijimos, pero un cachitín. La afinidad electrónica dijimos que era un concepto similar al de electronegatividad, ¿no? Y para que no lo piensen tanto, lo pueden pensar de igual manera que pensamos la electronegatividad o la energía de ionización, y es equivalente también. Crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Veamos. Muy bien. Y teniendo acá las respuestas de este resumen, vemos que el único que va al revés es el radio atómico. O sea, crece de derecha a izquierda y crece de arriba hacia abajo. La electronegatividad crece de abajo hacia arriba y de arriba, o sea, de izquierda a derecha. La energía de ionización crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y la afinidad electrónica crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. El único que va al revés es el radio atómico. Si se acuerdan de esto, de este grafiquito, ya pueden pensar todo lo demás, ¿no?
Y bueno, uno cuando estudia trata de aprenderse de memoria lo menos posible, y lo demás es completar con palabras lindas y frases bien armadas, ¿no? Para no decir chamullar. No se dice chamullar. Se dice formular poéticamente las respuestas. Bueno, listo. La clase termina acá. O sea, en teoría de tabla periódica, esto es todo lo que vamos a ver. Hay más cosas, pero nosotros no las vamos a ver. Con que entendamos bien esta partecita, nos va a servir bastante. Si entendimos bien este grafiquito que hice al final, este resumencito, ya está. Lo demás, lo de uniones, lo vamos a entender mucho mejor. La parte de estequiometría, de balanceo de ecuaciones, también lo vamos a entender mucho mejor, porque usamos el número de oxidación, el estado de oxidación y el tipo de unión. Y el tipo de unión lo vemos si es un metal con un no metal, o es un no metal con un no metal, o es un metal con metal, ¿no? Bien. Bueno, entonces, no hace falta que sepan eso, pero si entienden bien esta parte más o menos, sobre todo los últimos 10 minutos que estuve haciendo este video, hablando en este cuadrito que les puse, van a avanzar mucho más rápido con los demás contenidos, ¿sí? Y bueno, la próxima clase, ahora de tarea, sería hacer un resumen de estos cuatro conceptos básicos de la tabla periódica, ¿sí? Tarea para la próxima clase es hacer un resumen redactado por ustedes, no copiado y pegado, redactado por ustedes, de qué es la electronegatividad, cómo se comporta en la tabla periódica, qué es el radio atómico, cómo se comporta en la tabla periódica, qué es la energía de ionización y cómo se comporta en la tabla periódica, y qué es la afinidad electrónica y cómo se comporta en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Un saludo muy grande.